En esta oportunidad voy a explicar cómo se realiza la transformación en el proceso ETL. Tenemos nuestra base de datos relacional, aquí está el diagrama. Como podemos ver, es una base de datos muy pequeña, en la cual incluimos clientes, ventas, el detalle de la venta y el producto. Entonces, a través de este modelo nosotros vamos a realizar nuestro cambio para poder aplicar esto a un data warehouse. Teniendo ya nuestro diagrama, analizamos cómo quedaría también el diagrama para lo que es el data warehouse. Acá tenemos el diseño. Que está de la siguiente manera. Tenemos nuestra tabla de hechos, que es la parte central, que va a manejar todo lo que suceda en las informaciones del data warehouse, y el DIM cliente, que va a ser el encargado de la dimensión o de medir todos los movimientos que se realicen en cuanto a clientes. Entonces, este modelo que está acá realmente solo es la representación de cómo quedaría ya nuestra base de datos del data warehouse. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que hacemos es ejecutar Pentaho, que es la herramienta que utilizamos para poder desarrollar todo esto, la implementación del data warehouse. En la carpeta lib tenemos también ya lo que es el driver para poder realizar las conexiones MySQL. Vamos a ejecutar el archivo .bat, que es el SPUM, lo cual nos abriría ya nuestra plataforma de transformación. Entonces, como podemos ver, acá ya el proceso ya está finalizado. Solo les voy a dar las ideas de cómo se realiza. Lo primero que hacemos es crear un nuevo modelo de transformación. Haciendo eso, pues lo que hacemos es identificar de dónde van a estar nuestras entradas. Entonces jalamos la herramienta que es Table Input o las entradas de datos que vamos a tener. En este caso es lo primero que tenemos acá. Tenemos nuestra entrada de datos, tenemos una conexión que es a la base de datos relacional, la principal. Podemos ver cómo está la conexión en esta parte, que es una conexión local en la base de datos ventas. También tenemos el puerto al que se conectó y el usuario. Y por supuesto el tipo de conexión, que es a través de MySQL. Y acá en esta parte tenemos la consulta que realizamos para obtener los datos. Aquí podemos tener una vista previa. Y aquí están los datos que se manejan en la base de datos principal. Podemos ver ventas y podemos consultar detalle de ventas y ventas. Entonces, como pueden ver, aquí está toda la información que se necesita. Aquí están las vistas previas, podemos cerrar. Y aquí ya podemos observar. Después de que ya tenemos nuestra conexión a nuestra entrada de datos, corresponde trabajar ya lo que es el data warehouse. Entonces, para lo que es data warehouse, buscamos la carpeta y arrastramos lo que es la combination lookup, lo cual ya tenemos acá. Entonces, solo les mostraré cómo es que esta funciona. Aquí tenemos una nueva conexión. Esta conexión es directamente a la base de datos Data Warehouse. Si regresamos a nuestro gestor de base de datos, esta ya existe.
Al principio, cuando se creó, no tenía ningún dato, ninguna tabla. Las tablas se van ingresando durante el proceso de transformación. Entonces tenemos nuestra base de datos, nos conectamos a la base de datos que nos va a servir para el Data Warehouse. Vamos a verificar cómo está la conexión. Igual localhost, nombre de la base de datos que vamos a utilizar para enviar la información, el puerto del usuario y el tipo de conexión. Vamos a hacer una prueba acá, está conectado. Ya le damos OK. OK. Estando eso, pues ya tenemos nuestras combinaciones. Solo tenemos que indicar qué valores vamos a utilizar. En esta parte pues solo vamos a utilizar dos valores, que es el total y ID del cliente. Con esto vamos a identificar los valores que vamos a estar manejando durante la transformación de datos. Como siguiente paso, hay que ordenar los datos. Para eso lo podemos hacer en la carpeta Statistic, que está acá. Entonces tenemos acá lo que es ordenar datos. En la parte de ordenar datos solo necesitamos ordenarlos a través del ID del cliente. Entonces, si nos aparecieran más datos, por ejemplo acá obtenemos los datos. Bueno, ya no lo vamos a hacer porque ya se ejecutó, pero aquí en Get Fields obtenemos todos los datos de nuestra consulta, pero únicamente vamos a utilizar el ID para poder realizar el ordenamiento de los datos. Y como les mencionaba, entonces lo importante es agrupar la información para analizarla. Entonces tenemos esta opción de Group By, la podemos arrastrar y agregarla allí. Y aquí indicamos de qué manera se va a agrupar. Entonces lo vamos a agrupar otra vez a través del cliente ID, y lo que nos va a interesar es guardar toda esa información en un total de ventas. Entonces acá también podemos obtener los datos de la consulta, pero solo vamos a utilizar el total de las ventas. Y por último, teniendo esto, tenemos que darle una salida, y esa salida es para guardar directamente en nuestra base de datos Data Warehouse. Entonces acá utilizamos la conexión Data Warehouse porque es a la que vamos a ir a guardar la información. Acá la tenemos. Podemos ver cómo está la conexión, que es la misma que se realizó para el paso de combinación. Dejamos todos los valores por defecto. Y cuando terminamos todos estos pasos, podemos darle ejecutar a toda la transformación. En este proceso nos va a marcar en rojo cuando haya algún error en cualquiera de estas etapas. En este caso no se ocurrió ningún error, por lo que ya tenemos acá el chequecito para indicar que todo se ejecutó correctamente. Vamos a revisar nuestras bases de datos. Entonces revisemos la de Data Warehouse y vamos a ver lo que es la dimensión del cliente. Aquí tenemos el ID del cliente y el nombre de los tres clientes que tenemos registrados. Como les mencionaba, es una base de datos pequeña, entonces los datos que manejamos son pequeños también. Vamos a ver acá también en ventas que los clientes únicamente son 3. La tabla de hechos, que es la principal, la que guarda la dimensión, lo que guarda los datos. En este caso vemos que el cliente número 1 tiene un total de ventas de 660. Para corroborar eso podemos hacer una consulta en ventas. Ejecutamos la consulta, que sería select sum, y vamos a sumar lo que es total from ventas.
que es donde tenemos guardado, y vamos a poner una condición del ID cliente sea igual a 1. Entonces podemos ejecutar la consulta y vemos que es 660. Si verificamos nuestra tabla de hechos, el cliente 1 tiene 660. Entonces la transformación se ejecutó correctamente. Podemos ver también acá el detalle de las ventas. El ID de la venta, el cliente que lo compró y por cuánto compró el cliente. Entonces si vemos las sumas de todas las ventas que se han hecho al cliente 1, pues hace la suma de 660, y esa es la transformación en una base de datos sencilla del Data Warehouse.